Hola, vamos a ahora empezar una nueva sección en nuestro estudio de la introducción al Nuevo Testamento, estudiando las cartas eh, de Pablo en el Nuevo Testamento. Y vamos a dedicar esta sesión exclusivamente a la carta de los Romanos, ¿no? Acá tenemos un texto clave que resalta, resume el tema principal de Romanos, que es la justicia de Dios. Y este texto de Romanos 1, 16 a 17 es el texto que había ayudado a Lutero a entender que la justicia de Dios no es una justicia que se aplica a nosotros para condenarnos, sino más bien por cual somos justificados. Y Lutero testifica que cuando entendió esta realidad, esta gran verdad del Evangelio, que somos justificados por la fe y la justicia de Cristo es imputado a nosotros, él testifica que es como las puertas del cielo se abrieron y él pudo entrar con ese gozo y con esa paz que caracteriza a todos aquellos que descansan sobre la obra de Jesucristo en la cruz por ellos. Vamos a hacer un análisis general para empezar. El propósito de esta carta es presentar el Evangelio a una iglesia en Roma que él no había plantado, y que, bueno, había divisiones, no obstante, entre judíos y gentiles. Entonces, este tema de que el Evangelio primero es para los judíos y luego los gentiles, pero que todos somos unidos en Cristo por la gracia de Dios mediante la fe en Él, es un tema que subyace todo el Evangelio. Entonces, algunas verdades claves para tener presente es que todos estamos bajo el juicio de Dios, todos hemos pecado, nadie tiene crédito con Dios por sus propias obras o méritos. Entonces la única manera que un judío y un gentil puede ser salvo es mediante la justificación por la fe, aparte de obras. Pero también la carta de Romanos hace hincapié en la importancia de que aquel que es justificado, como decía Calvino, Dios santifica. Y el propósito de esa obra de santificación es llevarnos a la gloria. Y para esto necesitamos depender de la obra transformadora, renovadora y santificadora del Espíritu Santo. Entonces, es muy importante estas verdades claves, ¿no?, del Evangelio para poder proceder e ir adelante en la vida cristiana. Pero esta carta de los Romanos es dividida en dos partes principales. Romanos 1 al 11, que trata el desarrollo del Evangelio, empezando con la creación, la caída y luego la redención. Y después los capítulos 12 al 16 son una aplicación práctica de lo que significa el Evangelio para el creyente en su vida personal, en su vida comunitaria, como parte de la Iglesia y también en las esferas públicas. ¿Cuál es la importancia entonces de la carta de los Romanos? Bueno, es muy importante Romanos en sí mismo para entender todo el mensaje de la Biblia. Entonces, el propósito de Romanos es explicar cómo el creyente descansa sobre la justicia de Cristo imputado por Dios a nosotros mediante la fe en Él. Y para que entonces Dios ahí nos prepara, nos redime para empezar una obra de santificación, cuyo fin principal es hacernos semejantes a Cristo. Vamos entonces a tomar los primeros 4 capítulos de Romanos.
Pablo en los primeros versículos presenta sus credenciales como apóstol elegido por Dios para presentar el Evangelio a los gentiles. Y después en los versículos 16 y 17 que leímos al principio, bueno, acá es donde está la tesis principal de Romanos presentado. Lo voy a leer y dice lo siguiente. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito. El justo vivirá por la fe. Y aquí está haciendo referencia a Habacuc 2, 4. Entonces, el Evangelio es el poder de Dios manifestado a pecadores bajo la condenación, justa condenación de Dios, y resuelve lo que nosotros, los seres humanos, no podemos hacer por nosotros mismos. Desde el capítulo 1, versículo 19 hasta el 3, 23, Pablo repasa entonces de la creación y afirma que el hombre, tanto gentil como judío, somos culpables ante Dios. Y desde el versículo 21 al 26 tenemos esta tremenda definición de la justificación por la fe en Cristo mediante su gracia. Este texto es maravilloso porque ahí podemos hablar de los tres solos, ¿no? Solo Cristo, solo gracia, solo fe. Y todo esto es basado en sola Escritura. Y como un ejemplo de aquel que fue justificado por la fe, Pablo toma el caso de Abraham, de cual leemos en Génesis 15:6, que él creyó la promesa de Dios y se le fue contado a él como justo. Entonces, ¿de qué manera el sacrificio de expiación que Jesús ofreció a Dios, un Dios santo, un Dios de amor, nos hace justos para los que creen en él? Bueno, la maravilla y la belleza de la cruz, del mensaje del Evangelio, es que resuelve el problema del pecado. El pecado es una deuda que nosotros tenemos con Dios, pero es una deuda que solo alguien quien es justo, quien es intachable, sin pecado, debe ofrecer un sacrificio a favor de la humanidad, pero nadie puede porque la caída afectó absolutamente toda la humanidad. Y entonces por eso era necesario la encarnación del Hijo de Dios para venir a este mundo, nacido de la Virgen María, concebido por la obra del Espíritu Santo, para que Él, en su naturaleza humana, sin contaminación del pecado, pudiera vivir en perfecta obediencia a la ley de Dios y luego ofrecer su vida como sacrificio por nuestros pecados. El problema para la humanidad es que un Dios santo, un Dios justo, demanda que haya castigo por el pecado. Y por eso decimos que en la cruz Cristo hizo expiación, o sea, cubre nuestros pecados, y por otra parte hace propiciación hacia Dios. Dios satisface las justas demandas de Dios. Entonces, en la cruz, tanto la ira de Dios como su amor son vindicados. Estas dos cosas son logrados por el sacrificio único, perfecto, suficiente de Jesús a favor de aquellos que creen en Él. ¿Cómo somos salvos entonces? Muchas veces las personas dicen hay que tener fe, pero es importante entender que no somos salvos por la fe en sí, sino que es Cristo quien nos salva mediante la fe. ¿Cuál es el rol de la fe entonces en la salvación? La fe es el instrumento por cual nosotros recibimos, descansamos en la obra redentora de Cristo en la cruz, en cual recibimos el perdón de todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro,
Y hay un intercambio, porque la justicia de Cristo es imputado a nosotros y nuestros pecados fueron imputados a Cristo. De esa manera, por la fe recibimos la justicia de Cristo, descansamos en su obra expiatoria en la cruz por nosotros. El Catecismo Menor de Westminster dice lo siguiente: ¿por qué dice ser justo por sola fe? No es que la fe tenga algún valor o mérito ante Dios, porque no es una obra o condición meritoria, sino que es el instrumento divino por medio del cual Él me otorga la justicia, cumpliendo justicia, cumplimiento y santidad de Cristo. Francisco Turretin, un teólogo italiano, dice: en ninguna parte de la Escritura se halla que la voluntad de Dios haya sido contar nuestra fe como justicia, sino que hizo a Cristo nuestra justicia. Ahora vamos a hablar acerca del capítulo 5 al 8 bajo el título del reinado de la gracia de Dios. En primer lugar, en el capítulo 5, de los versículos 12 al 21, vamos a hablar acerca de este paralelo que el apóstol Pablo hace en Romanos 5 y luego también en 1 Corintios 15. Este paralelo entre Adán y Cristo. ¿Qué representan Adán y Cristo? Bueno, decimos que Adán y Cristo son las dos cabezas representantes o federales, para darle su término técnico, en los dos pactos que Dios estableció: el pacto de obras con Adán, en Génesis 2, 15 al 17, y luego el pacto de gracia con Cristo. Y es importante esta realidad, que Dios ve a toda la humanidad a través de estas dos cabezas representantes. También en el capítulo 6 vamos a ver en un momento que somos muertos al pecado y siervos de la justicia por esa obra de gracia que recibimos en Jesucristo. Vamos a ver también que el bautismo es señal del nuevo pacto, que simboliza nuestra unión con Cristo. Y por eso en la cruz Cristo derrotó a Satanás, derrotó al dominio del pecado en nosotros, y por eso ahora vivimos bajo el reinado de la gracia. Y en el capítulo 7, el apóstol Pablo hace un paralelo entre el Evangelio y la ley. Pablo habla de la relación del creyente con la ley de Dios y nos lleva a cuestionarnos si el creyente algún día estaremos libres de la polución y práctica, y cuándo será esto. Como ya hemos dicho, volviendo al capítulo 5 y el paralelo entre Adán y Cristo, Dios ve a toda la humanidad a través de dos personas públicas. Adán era un hombre público, era nuestro representante, y por eso cuando él pecó, todos caímos en él. Las consecuencias de su primer pecado fueron imputados a toda la humanidad. Y explica Romanos 5:12, así es como el pecado entró en el mundo, porque todos pecaron. Entonces este principio de representatividad es muy importante, y por eso era necesario que Cristo, como el último Adán, viniera al mundo. ¿Con qué fin? ¿Para cambiar la manera en que fuésemos salvos? No. Él vino para hacer lo que el primer Adán falló en hacer: obedecer la ley de Dios perfectamente y luego ofrecer su vida como sacrificio por nuestro pecado. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él se convierte en nuestro representante, y por la fe, la justicia y los méritos de su muerte, de su victoria sobre el pecado, son imputados a nosotros. Entonces, por eso, solo Cristo es el último Adán, es el único por medio que podemos ser justificados por la fe. En definitiva, somos
justificados por la obediencia de Cristo. Por eso es importante que son los méritos de Cristo que en realidad nos permite ser salvos y nosotros recibimos esa justicia por la fe solamente en Cristo. Entonces, en definitiva, Cristo cumplió el pacto de obras original, no por sí mismo, sino en nuestro lugar. Entonces, lo que fue un pacto de obras para Cristo es para nosotros un pacto de gracia. Y nosotros descansamos en su obra consumada en la cruz por la fe, con un arrepentimiento sincero, y de esa manera somos justificados por la fe y tenemos paz con Dios. Ya hemos hablado un poco acerca de este tema de las dos cabezas federales. Vamos a indagar un poquito más, así que podemos apreciar la riqueza y la importancia y la profundidad de la obra de la salvación. Como hemos dicho, Adán fue constituido la cabeza federal del pacto de obras, era nuestro representante. Y Adán tenía la ley de Dios escrito en su corazón. Él sabía las consecuencias de desobedecer a Dios. Y él tenía además toda esa integridad, esa santidad y justicia con cual fue creado a imagen de Dios para poder obedecer. Pero lamentablemente, aunque Dios le había pedido a él una obediencia perfecta, perpetua y personal, él desobedeció a Dios y por eso ahora el camino a la vida eterna mediante nuestras obras, obediencia o méritos quedó nulo. Ahora en Cristo, la cabeza federal de lo que llamamos el pacto de gracia, Él vino como ese último Adán y vino para obedecer la ley en su totalidad y luego por su obediencia somos constituidos justos. Y como decimos, por la fe recibimos los méritos de Cristo, somos perdonados y su justicia es imputado a nosotros. Ahora vamos a ver cómo procedemos en nuestra experiencia con Dios una vez que hayamos sido justificados por la fe. Porque ahora, como dice Pablo en Romanos 5:1, justificados por la fe, pues tenemos paz con Dios. Ahora estamos en una relación por cual podemos obedecer a Dios, disfrutar de una relación de amor, de bendición, de gozo con Dios. Y uno de los temas sobresalientes de la teología del Pablo del Nuevo Testamento es lo que llamamos nuestra unión con Cristo. Ahora, la unión de cual estamos hablando es una unión espiritual, pero quizás tenemos que distinguir entre lo que no significa y lo que sí significa. Lo que no significa es que no pecamos más en esta vida. Si bien morimos al pecado, todavía tenemos rasgos de la vieja naturaleza y seguimos pecando. No significa entonces tampoco que no deseamos pecar, porque eso sería mentir. No significa que no sintiremos culpa por el pecado tampoco. Pero lo que sí significa es que el pecado, si bien todavía tiene poder, ya no tiene dominio sobre nosotros. La muerte de Cristo derrotó el dominio del pecado y ahora vivimos bajo el dominio de la gracia, como dice Romanos 6:14. Ahora tenemos la habilidad en nosotros, porque hemos nacido de nuevo con una nueva naturaleza, de obedecer a Dios, es decir, no al pecado y sí a la justicia. ¿Cuáles son las consecuencias de nuestra unión con Cristo entonces? Cuando creemos en el Señor Jesús, estamos legalmente unidos a Él, de tal manera que Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Y ya que Cristo murió y nos libró del dominio del pecado, nosotros también
podemos vivir en esa libertad. Esta es la verdadera libertad del creyente, de vivir en santidad, de vivir para hacer lo que le agrada a Dios, para hacer su buena voluntad. También Romanos 6 explica que en Cristo nosotros morimos a nuestra vida, vieja vida sin Dios, pero resucitamos una nueva vida en Cristo. Y todo esto es muy importante entender que somos unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Entonces ahora podemos vivir una nueva vida, una vida que está orientado a agradar y servir a Dios y glorificarlo en nuestra vida, porque ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Vamos ahora a hablar de Romanos 8. Para muchos, Romanos 8 es el punto alto de todas las escrituras. Y acá encontramos lo que llamamos teológicamente el orden de la salvación. Esto es un término teológico que usamos para explicar los distintos procesos y obras de la gracia de Dios que hace en nosotros para que nos puede, que empieza con la elección en la eternidad, nuestra predestinación, nuestro llamado, nuestra regeneración, justificación por la fe y adopción para que seamos hijos de Dios. Entonces, hablar de la orden de la salvación es otra manera de hablar de la vida cristiana, porque la orden de la salvación es importante para ayudarnos a entender quiénes somos ahora en Cristo y cuál es nuestra identidad y cuál ahora es el propósito que Dios está obrando en cada uno de nosotros. Principalmente en la orden de la salvación también nos explica cómo el Espíritu Santo, una vez que somos regenerados, somos justificados por la fe, obra poderosamente en el creyente para transformarnos con más y más gloria a imagen de Cristo. Podemos resumir que Romanos 8 habla del tema de cuál es la vida en el Espíritu. Este orden de la salvación que mencionamos habla particularmente de nuestra justificación, Romanos 8.1, santificación, Romanos 8.3 a 13, y adopción, Romanos 8, de 14 al 17. Y menciona nuestra unión con Cristo en Romanos 8:17 y nuestra glorificación, que tiene el fin de que nosotros seamos coherederos con Cristo. ¿De qué somos coherederos con Cristo? Del mundo, de Dios y de nuestros cuerpos glorificados. Esta tremenda herencia, que ahora es una herencia incorruptible que nadie nos puede quitar, es nuestra a causa de nuestra unión con Cristo. Y la redención no solo también se aplica a las personas, sino que Romanos 8, 19, 21 habla que la creación misma será redimida por Dios. Esto es algo maravilloso porque esto muestra que Dios tiene un propósito que no puede fallar para su creación y para la nueva humanidad que se redime en Cristo. Pero también Romanos 8 habla acerca de nuestra esperanza futuro en los versículos 22 a 25 y explica lo mismo. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Y el versículo 26, mientras aguardamos la realización total de los propósitos de Dios para nosotros, los redimidos,
habla acerca de la intercesión de la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que intercede en lo más profundo de nuestro ser para que anhelamos vivir y oramos según la voluntad de Dios. Esto no se debe confundir con la intercesión de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote en el cielo, que está intercediendo por nuestra redención, para que nosotros también seamos santificados. Intercede el Señor Jesucristo por nuestro servicio, que sea aceptable ante el Padre y que Él lo pueda usar para glorificarse. Y también intercede para que nos defiende el Señor Jesús de las acusaciones de nuestro adversario, el Satanás, el diablo. Entonces, con todo esto, Pablo completa y resume esta orden de la salvación para decirnos que tenemos esta gran seguridad de salvación, que nadie nos puede quitar de la mano de Dios. Así lo dice Romanos 1, 8 y el versículo 33. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios, intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Bueno, este es el gran clímax, ¿no?, del capítulo 8 de Romanos, que nos deja ahí arriba, regocijándonos en esta perfecta y gloriosa salvación obrado en la persona de Jesucristo y que es aplicado, estas bendiciones que son aplicados a los que son hijos de Dios por el Espíritu Santo. Pero como dijimos al principio de esta clase, en la iglesia de Roma había una división importante entre judíos y gentiles. Entonces los capítulos 9 al 11 trata este gran tema, este gran misterio de la elección, de la predestinación, que hace que muchos creyentes tropiecen sobre esta misteriosa enseñanza, pero es misteriosa y glorioso también por otra parte, porque sin la elección de Dios nadie podría ser salvo. Todos somos muertos en nuestros pecados, nadie tiene méritos que podemos ofrecer ante Dios. Y Dios en su misericordia, Dios es el que tomó la iniciativa en buscar a pecadores perdidos, condenados, y somos elegidos en Cristo para ser salvos por medio de nuestro mediador, por la fe. La elección entonces no depende del libre albedrío nuestro, ni méritos. Así lo dice Romanos 9:15. La elección magnifica la gracia y la justicia de Dios, y la elección se basa en el amor de Dios. Yendo al capítulo 10 de Romanos, aquí podemos ver que Pablo desarrolla cuál es el problema, ¿no?, de Israel. Dios eligió a Israel para ser su pueblo especial, para ser luz para las naciones. Y a ellos se les dieron las promesas, los pactos de salvación. No obstante, Israel fue en pos de su propia justificación por obras de la ley. Entonces Pablo está parafraseando Deuteronomio 30, los versículos 12 al 14, para mostrar que nosotros no necesitamos hacer las obras de la ley,
sino recibir el mensaje de la salvación por la fe en Cristo. Los que creen reciben la justicia imputada de Cristo a nosotros y nuestros pecados son imputados a Cristo. Por eso hay solo un camino, un Salvador, por medio del cual somos reconciliados con Dios. Pero ¿cuál es el propósito entonces de Dios para Israel? Pareciera que después de que Cristo fue crucificado, resucitó, aún así la nación de Israel, los judíos, rechazaron a su Mesías. Es siempre importante entender que solo hubo y solo habrá una manera que somos salvos, que es por la gracia de Dios solamente, mediante la fe solamente, en Cristo solamente. Entonces, la gran incógnita, el gran desafío de Romanos 11 es cómo entendemos la frase todo Israel que aparece en el capítulo 11 y en el versículo 25. Bueno, les voy a proponer tres posibilidades. En primer lugar, significa el Israel de Dios, en otras palabras, lo que Pablo usa en Gálatas 6:16 para hablar de la iglesia que está compuesto entre judíos creyentes y creyentes gentiles, que son los salvos por la fe. En segundo lugar, significa Israel étnico, que se refiere a todos los escogidos del pueblo de Israel. Y la tercera posibilidad es que significa que Dios traerá una futura y extensa salvación del pueblo judío, y en este sentido se refiere a casi todo Israel será salvo. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte de la carta de los Romanos, que empieza en el capítulo 12. Y es muy importante ver cómo empieza Pablo esta sección, porque haciendo referencia a todo el desarrollo del Evangelio en los primeros 11 capítulos, empieza diciendo, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es muy importante entonces entender que nuestra respuesta a la gracia de Dios es vivir como una ofrenda santo y agradable a Dios, dispuestos a hacer su voluntad y entender que esto también es nuestra adoración espiritual. Es importante entender que la adoración no es algo que hacemos cuando cantamos al Señor, cuando oramos o cuando estamos en un servicio de iglesia, sino que esto es un estilo de vida. Todo lo que hacemos en la vida es para Dios, es para glorificar a Dios, es adoración a Dios. Y esto es lo que Pablo desarrolla en los primeros dos versículos, porque en el segundo versículo de Romanos 12 dice, entonces, no nos moldeemos a este mundo actual, sino seamos transformados por la renovación de vuestra mente, y de esta manera vamos a poder hacer la voluntad de Dios, que es bueno, perfecto y agradable. Pero después empieza a desarrollar las implicancias, no solamente personales de esta nueva vida en Cristo, sino primero cómo se aplica a nuestra vida dentro del cuerpo de Cristo. Y acá, como en otras partes, como 1 Corintios 12, Pablo explica que por la gracia de Dios, a cada uno de nosotros, cada creyente recibe por la gracia de Dios un don, un servicio en cual nosotros servimos a Dios y bendecimos a nuestros hermanos. Pero también habla acerca de la importancia del amor en los versículos 9 al 21. Y acá ya empieza a desarrollar que en distintas situaciones cómo debemos aplicar este amor fraternal, honrándonos los unos a los otros y también alegrarnos en la experiencia, tener paciencia en el sufrimiento y ayudar a aquellos que están necesitados, ayudar a aquellos que no pueden
devolvernos nada, sino ayudarlos por amor, bendecir a los que nos persiguen y no maldecirlos, y alegrarnos con los que están alegres y llorar con los que están llorando. Por eso también termina esta sección exhortándonos a no pagar a nadie mal por mal, sino que siempre en lo que depende de nosotros vivir en paz y dejar que Dios, el único que es justo y santo, haga justicia en todas esas situaciones donde quizás hemos sido perjudicados o damnificados. Entonces el capítulo 13 aplica esto a las esferas públicas, ¿sí? Porque acá es uno de los pocos pasajes en el Nuevo Testamento donde Pablo habla acerca de la relación del creyente con las autoridades cívicas, el gobierno de nuestros países donde vivimos. Entonces, bueno, es muy importante el énfasis que debemos ser buenos ciudadanos, ciudadanos modelos, ejemplares, pagando nuestros impuestos que corresponden y siendo realmente buenos ciudadanos honestos y guardando las leyes. En este sentido también es importante que nosotros vivimos con nuestra conciencia, es cautivo a la palabra de Dios, y el creyente en última instancia, si el Estado obliga al creyente a hacer algo que va contrario a la ley de Dios, entonces eso sería la única base sobre la cual somos llamados a desobedecer al gobierno y no desobedecer a Dios. También otro tema importante que quizás nos toca de cerca es la relación con los débiles en la fe y cómo debemos cuidar nuestro ejemplo ante otros para que no sea pieza de tropiezo, ¿no? Para alguien nuevo en la fe o alguien que tiene una debilidad en particular. En el capítulo 15, Pablo hace hincapié por todo lo que venimos diciendo acerca de las divisiones que existían en la iglesia de Roma sobre la unidad en el cuerpo de Cristo. Y por último, en el capítulo 16, acá tenemos saludos personales y últimos consejos y reflexiones. Lo que me llama la atención al final es como Pablo, no obstante, estaba al tanto de asuntos personales o de la vida de personas y problemáticas de la iglesia. Qué bueno que este gran apóstol, que tenía muchas iglesias a cargo, podía estar en los detalles y podía exhortar pastoralmente a las personas para que se reconcilien o que asumen su responsabilidad ministerial, lo que sea, pero el apóstol Pablo estaba cerca de las personas. Bueno, hemos hecho un resumen muy breve, no hay muchos temas que podemos desarrollar en la carta de los Romanos, pero bueno, podemos ver la importancia de esta carta y cómo nosotros debemos ver cómo el Evangelio se aplica a nuestras vidas, cómo nos transforma poderosamente y cómo tiene aplicaciones para todas las esferas de la vida.